Y a continuación, si me lo permitís, me gustaría que siguiésemos hablando de científicos, pero no del tipo de científicos que hemos estado viendo en los últimos minutos, sino de otro personaje, de otra persona, que en este caso sí que es un benefactor de la humanidad y está en la antípoda de estos personajes siniestros. Hace unas semanas me llegó a través de un amigo común el libro que ahora mismo tengo en mis manos. Se titula Expediente Rojas y su autor es Pierre Monteagudo. Y como tenía mucha lectura acumulada, pues lo dejé aparte y finalmente pude terminar leyéndolo. Y la verdad es que la historia que nos narra es la historia de un ocultamiento, la historia de una conspiración, la historia de un capítulo cerrado, mal cerrado por la Agencia Espacial Norteamericana, por la NASA, y me dije, oye, tengo que traer a Pierre Monteagudo a Días Extraños para que nos cuente qué es el Expediente Rojas y quién era el doctor Héctor Rojas. Pierre Monteagudo, bienvenido a Días Extraños. Muchísimas gracias, Santi. Es un inmenso placer para mí, un privilegio. Reconozco que es todo un honor y una satisfacción y orgullo estar en tu importante programa, Días Extraños. Un saludo para todos y todas. Pierre, si te parece bien, me gustaría comenzar por lo personal, porque yo te he visto hacer una defensa encendida, una defensa apasionada, reivindicando la figura del doctor Héctor Rojas, y aparte de porque la figura en sí misma sea fascinante, sea meritoria y lo merezca, y haya sido además víctima de una villanía, el asunto te toca de cerca porque tú llegaste a conocer al doctor Héctor Rojas. ¿Cómo entró esta persona en tu vida? Sí, bueno, tengo recuerdos de admiración y respeto por Héctor Rojas, un gran astrofísico. Yo no puedo decir que fuéramos amigos, porque a la edad de 6, 7, 8 años, a mediados de los 70, yo en compañía de mi padre frecuentaba la casa donde Héctor Rojas había improvisado un centro de estudios espaciales sobre el universo y hablaba de su época estelar en el programa lunar Apolo, de todo lo que había conocido. Entonces, desde esos años a mí me quedó la inquietud de recuperar un poco la historia de aquello vivido junto a ese personaje, y fue cuando me puse a indagar, a investigar para escribir solo un capítulo, que esto es algo muy importante, que yo solo iba a escribir sobre Héctor Rojas un capítulo en lo que tenía que haber sido un libro de divulgación orientado desde una perspectiva científica y dirigido a explicar el fenómeno ovni. Ajá. Y fue cuando me di cuenta de la magnitud, de la dimensión, del ocultamiento, de la injusticia cometida contra el personaje, que decidí pasar a hacer lo que estoy haciendo, que es un homenaje póstumo y dedicarle todo el libro y difundir su historia a nivel mundial. Porque el doctor Héctor Rojas es una figura que supongo será desconocida para la inmensa mayoría de nuestros oyentes, pero fue un científico de talla mundial, ¿verdad? Sí, era una eminencia. En el campo de la astrofísica era un referente mundial. Pertenecía a la mayoría de las entidades científicas del mundo. Y yo he encontrado rastros de ello en algunas privadas que han escapado a la censura gubernamental, como la institución Carnegie de Washington o el Observatorio de París-Meudon, observatorio astronómico, donde el científico envió sus trabajos, los primeros que entregó a la NASA cuando ya estaba en el programa lunar Apolo. También fue miembro de una comisión consultiva de la OTAN y en su día, porque estuvo 21 años viviendo en París, ¿sí? Pues colaboró con la OTAN, fue asesor, tuvo un reconocimiento público y todo eso pues ha quedado lamentablemente envuelto en el más absoluto misterio y secretismo que esas entidades dentro de las potencias mundiales desde la Guerra Fría han tenido la tendencia
a situar a científicos como Rojas. ¿Cuál fue el papel de Héctor Rojas en la conquista de la Luna? Bueno, se puede decir que fue el primer cartógrafo de la Luna. Rojas durante mucho tiempo estuvo ya contratado por la NASA observando la superficie lunar desde telescopios en la Tierra. Sí. Monte Wilson, Monte Palomar en Estados Unidos y otros lugares. También en Nuevo México, en el Cerro Potosí, bueno, en varios sitios. Aparte de eso, él había llegado a la NASA contratado porque aportaba su propia técnica matemática, la que él había inventado mientras era profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey, en México. Había desarrollado ese sistema de ecuaciones denominado de las transformaciones sucesivas que le permitió obtener datos de la superficie lunar. Y eso, las observaciones desde la Tierra, más su propia técnica matemática, más el análisis que hizo de cientos, quizá miles de fotos, que llegaron por la vía de las sondas espaciales Surveyor, que recordará nuestra audiencia, daban vueltas en torno a la Luna y tomaban miles de fotos. Bueno, en el NASA Report 4, en el estudio número 4 que entregó a la NASA, ¿sí?, presentó el análisis rigurosísimo de esas fotos, y ese es un estudio que ya no ha podido escapar a las garras de la censura, es el que no he podido recuperar, y entonces se puede decir que hizo en el número 2, en el estudio número 2, incluye un completísimo mapa de la superficie lunar, un estudio selenográfico, definiendo lo que son los valles, laderas, desniveles, montañas, cráteres, la composición del suelo lunar, el diámetro de las partículas de polvo, advirtiendo que el polvo de la Luna es corrosivo y tóxico, y siempre buscando la seguridad o pensando en la seguridad de los astronautas que iban a caminar sobre el satélite. Entonces podríamos decir que su labor fue esencial, por ejemplo, a la hora de planificar esos paseos lunares y sobre todo en los primeros pasos de Neil Armstrong en nuestro satélite. Fue tan esencial que se convirtió como máximo experto de la NASA en el suelo lunar, se convirtió en asesor de los astronautas que caminaron por primera vez, luego de descender en el módulo Águila, Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Es decir, él estuvo Héctor Rojas, estuvo cara a cara con esos astronautas y les fue explicando cómo podían moverse sobre la superficie de la Luna, qué precauciones debían tomar para no tener algún accidente, y les explicó que en ciertos lugares podía haber emanaciones de gases de un color negro oscuro, y que había que tener cuidado con las pisadas en un momento dado en el entorno o la cercanía de los cráteres, porque podían mover parte del terreno y entonces sufrir un accidente. Rojas hablaba mucho de velar por la seguridad de los astronautas estadounidenses. Ajá. Oye, me consta que muchos de los oyentes de Días Extraños son verdaderos apasionados de la historia espacial, de la historia de la conquista del espacio. Y claro, ahora mismo se estarán preguntando, bueno, si este señor fue tan importante, si este señor fue tan determinante, ¿cómo es posible que yo no haya oído hablar de él? Y aquí las cosas se empiezan a poner raras, ¿verdad? Sí, bueno, muy raras. A mí me gustaría poder contar otra cosa, pero en honor a la verdad y en honor a la reivindicación de la memoria póstuma de Héctor Rojas, pues debo decir que en un momento dado, debido a todo ese trabajo, a principios de los años 70, él fue nominado por Estados Unidos a un premio Nobel. Y estaba pendiente de ello, pero hubo una exigencia que debía hacerse estadounidense. Ajá. Y como él era un patriota que no quería perder su nacionalidad venezolana, dijo que no, que eso no lo hacía. Y entonces ya empezó a caer en desgracia y su nominación ya se esfumó y bueno, y ya entró en unos derroteros de conflicto, de enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos. Él hablaba mucho de dar conferencias, de democratizar el conocimiento para el progreso de los pueblos,
de ir a las universidades europeas y latinoamericanas a contar lo que había conocido a lo largo y ancho de la carrera espacial para llegar a la Luna, y eso en medio de la Guerra Fría por gente como Kissinger y compañía. Kissinger, secretario de Estado estadounidense en la época, ¿Sí? Lo interpretaron como si fuese una especie de traición por la cual se podían filtrar secretos de la carrera espacial estadounidense a los eternos rivales, a los soviéticos. Y entonces ya el personaje entró en desgracia. Debo agregar, si me lo permite, Santi, que lo he ubicado en el tiempo, en 1967, hacia el mes de septiembre, en el mismo lugar donde estuvo Wernher von Braun, el Centro de Vuelos Espaciales de la NASA Marshall, y que, aunque no hay un documento que señale que coincidieron, que se conocieron, resulta que sí estuvieron en el mismo sitio y al mismo tiempo. Sí. Y pienso que la diferencia entre el hecho de que la historia recuerda a von Braun como un héroe, pese a que en su día fue un miembro de las SS, y lo recuerda así la historia porque él sí se hizo estadounidense a partir de abril de 1955, mientras que Rojas no quiso adoptar otra nacionalidad que no fuera la suya, y entonces a la postre fue totalmente marginado y hasta ahora nadie lo conocía. De todas formas, un simple asunto de nacionalidades, de pasaportes, de banderas, pues hombre, sí puede generar un desencuentro, puede generar un conflicto con el país anfitrión, pero tanto como para borrar un personaje de la historia, a lo mejor hay algo más, a lo mejor hay algún secreto mayor, porque existe la posibilidad, y eso sí que me parece asombroso, de que Héctor Rojas pisase la Luna. Sí, hay una secuencia de acontecimientos que claramente y de forma muy natural indican que Rojas fue candidato a ser astronauta, y en mi opinión, yo esto lo asumo con total naturalidad y lo digo tal como lo he conocido, en mi opinión, Rojas debe haber viajado en vuelos secretos no oficiales de la NASA al menos en 2 oportunidades. Y esto decir que en 1968, en diciembre, cuando se completó exitosamente el vuelo del Apolo 8, Rojas ya sobre eso escribía en una carta a un antiguo amigo de la universidad diciendo que se encontraba en ese momento ya definiendo los lugares de aterrizaje de las futuras misiones tripuladas a la Luna, pero que al mismo tiempo pues había surgido en la NASA el debate de la necesidad de reemplazar en las misiones tripuladas a los militares por equipos de hombres que pudieran hacer un análisis pues más exhaustivo de la superficie de la Luna. Se refería a científicos. Es decir, esto que nunca se ha informado, pues lo contaba Rojas. Reemplazar a los militares y enviar también a científicos de verdad que pudieran estudiar de forma más rigurosa, de forma más científica la superficie de la Luna. Y luego ya en febrero del 69, en la secuencia de estos hechos que apuntan a que él habría sido tripulante de misiones Apolo, pues en febrero del 69 ya indica ya que además del trabajo que ya había informado antes, se está preparando para ir al cuartel general de la NASA en Washington para hablar de su propio viaje a la Luna. Y ya 3 días antes del Apolo 11 salta la noticia al mundo en reseñas periodísticas del 17, 18 y 19 de julio de 1969 diciendo que al cabo de un año después del Apolo 11 que el mismo Rojas iría a la Luna. Y luego, para rematar, pues es que la secuencia es clara, diáfana y transparente. Resulta que en el año 1976, cuando mi padre, don Baldomero Monteagudo, era la persona más cercana al científico, ¿sí? Un día Héctor Rojas lo llamó y le dijo, te entrego estos documentos porque me marcho de viaje. Y entonces cuando mi padre me los enseñó, yo le dije, bueno, ¿esto qué es? Y me explicó pacientemente que eran los papeles de trabajo de Héctor Rojas, que se los había entregado porque se marchaba de viaje y no sabía cuándo iba a volver.
Y cuando yo viendo esa serie de jeroglíficos, de notaciones científicas totalmente ininteligibles para cualquier persona que no sea un astrónomo o un astrofísico, pues claro, mi inquietud normal fue preguntarle a mi padre, bueno, ¿y qué dice? Y entonces ya la respuesta de mi padre, que aún retumba en mis oídos, son los experimentos que el doctor Rojas hizo en sus viajes a la Luna. Y esa es la secuencia que yo puedo contar a día de hoy. En ese caso, si esto fuera así, la biografía del doctor Héctor Rojas sería el primer indicio de algo que muchos teóricos de la conspiración llevan manteniendo durante años, que es que hubo viajes secretos, viajes clandestinos a la Luna. Ahí tendrías un hilo del que tirar para esto. Estoy convencido que sí, Santi, estoy convencido de ello. Que aquí hay evidencias muy sólidas de que este hombre lo metieron en vuelos de la NASA, vuelos no oficiales que no se han declarado en ningún sitio. Probablemente a lo largo del año 1970 pudiese haber participado, haber estado en al menos dos vuelos. En ese año solo se declaró un vuelo, el Apolo 13, que tuvo inconvenientes, un incendio, conato de incendio a bordo o una explosión. Y es posible que a raíz de eso se hayan enviado una serie de vuelos no oficiales por el temor a que pudiese producirse algún accidente y todo el éxito anterior se viera empañado por ello. Y entonces la verdad es que todo es tan coherente, todo es que, bueno, pues lo cierto es que señala en esa dirección. Esto fue anunciado en múltiples reseñas de prensa, conservo los originales, están colgadas también en la página web del caso Rojas, expedienterojas.com, cualquier persona las puede leer. Los estudios NASA Report 1, 2 y 3 también los pueden descargar de forma gratuita, la técnica matemática, el cálculo de la temperatura de la superficie de la Luna o la definición de los sitios más seguros para las caminatas de los astronautas, todo está ahí y la gente puede ir a la página web y verlo. Hay un personaje que sé que cuando se menciona a ti te altera mucho. ¿Cuál es el papel de Henry Kissinger en todo este asunto? Bueno, más que nada, fijaros cuánto tiempo ha pasado, más de 40 años, y sin embargo a mí me da miedo saber que Rojas estuvo cerca de este individuo, de Henry Kissinger, un conocido de la humanidad por sus múltiples atrocidades, y al que yo considero al cabo de estos años y todas estas horas de investigación, lo considero que es el autor intelectual de las atrocidades cometidas contra Héctor Rojas. Entonces ese es el papel siniestro, nefasto de ese individuo que por otro lado recibió el premio Nobel. Son paradojas de la historia que no se entienden, no se comprenden y bueno, pues me impone mucho respeto saber que Rojas fue a partir de finales del 76 a ese último viaje o hizo ese último viaje a Washington para ser recibido por funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y esto con el conocimiento de otros funcionarios de la Casa Blanca de Gerald Ford. Por tanto, esto está bastante sustanciado en unos documentos que han salido a la luz por la gestión de Wikileaks. Documentos desclasificados del Departamento de Estado que están desclasificados a la media, porque a medias, porque gran parte de su contenido y sobre todo cosas muy importantes están todavía censuradas y no se pueden leer, pero yo he podido, con lo que hay, he podido hilvanar junto a testimonios de personas que conocieron al científico he podido hilvanar la historia y presentarla. Pierre, hace unos minutos en el tema anterior estaba contando a los oyentes, entre otras muchas cosas, la historia del doctor Ewen Cameron, un verdadero monstruo que desarrolló para la CIA los tratamientos, vamos a llamarlos así, para el borrado de memoria. Y es curioso porque en tu libro reflejas que el doctor Rojas, cuando regresa de los Estados Unidos, regresa ya con la salud muy mermada, con una serie de síntomas extraños, como pueden ser unas tremendas jaquecas
y unas lagunas inexplicables en la memoria, como si tuviera amnesia selectiva, como si determinadas partes de su memoria no pudiera acceder a ellas. ¿Tú crees que sería posible que le hubieran sometido a algún tipo de tratamiento de borrado de memoria, pues para ocultar o que no recordase los proyectos clandestinos, fueran de la naturaleza que fueran, en que había estado implicado? Esta es la parte de la historia de la que no queda un solo resquicio de duda. Uh-huh. Si en otros sitios pudiese decir que mi convencimiento llega al 90%, sobre este punto no hay resquicio de dudas. Muchos meses permaneció desaparecido. Algunas personas cercanas, sin saber ni cómo, ni por qué, ni quién había intervenido, consideraron la ausencia de Rojas, que no daba señales de vida, como un hecho muy raro. No se comunicaba con su madre, cosa que hacía habitualmente independientemente del lugar del mundo en el que estuviese, y durante ese tiempo de ausencia no se comunicó con su casa. Llegaron a mencionar en las entrevistas que he realizado esa época como que el científico se encontraba secuestrado. Y la verdad es que sabemos los hechos, porque luego de algún tiempo fue devuelto a su país en condiciones de salud deplorables. He confirmado que fue objeto de lo que podríamos perfectamente denominar una lobotomización electromagnética, y que el científico, cuando se disipó un poco el horror de lo que había sufrido, al cabo de algún tiempo comentó en confianza a algunas personas que le habían hecho mucho daño, y dijo específica y literalmente lo siguiente: me pusieron una máquina sobre la cabeza y me dejaron casi a cero. Me había preparado para ello y pude soportarlo. Él dijo concretamente: resistí. Uh-huh. ¿Y eso qué significa? Pues significa que el científico ya se intuía lo que podía pasar, y entonces su memoria, producto de este tratamiento, por otro lado estándar en la época, quedó reducida prácticamente a cero. Y después, cuando sus familiares o allegados le preguntaban sobre su época de trabajo en la NASA, pues no contestaba, y no contestaba porque realmente no recordaba la mayor parte. Y luego agregar que cuando dice que pudo resistir ese padecimiento, lo está diciendo porque se refiere a que como astronauta recibió el entrenamiento que recibieron los astronautas en el programa lunar Apolo bajo hipnosis para soportar los rigores del vuelo espacial. Y gracias a eso consideraba el científico que había podido soportar ese tratamiento tan invasivo, doloroso y lesivo para su salud, que por otro lado pienso que la posibilidad de suprimirlo físicamente estuvo sobre el tapete, aunque no tengo información sobre ello, pero pienso que eso fue contemplado. La historia que nos estás trasladando me parece absolutamente tremenda, y también me parece muy llamativa una cosa, una circunstancia. ¿Cómo es posible que el gobierno bolivariano de Venezuela, que tiene tan a gala tanto su patriotismo como su hostilidad hacia los Estados Unidos, no esté asumiendo la defensa, asumiendo la reivindicación del que probablemente sea el científico venezolano más importante de todos los tiempos? ¿Tú te explicas la razón de esta omisión? Bueno, en los últimos días, o concretamente hoy mismo, le he puesto varios mensajes a la Cancillería venezolana con unas imágenes de televisión donde explico lo que está sucediendo. Los dirigentes bolivarianos han dicho de forma extraoficial, claro, que ellos están ocupados en evitar un golpe de Estado en Venezuela. Esa es la manera como llaman a la crisis humanitaria que ha llevado a millones de venezolanos a salir del país a través de las fronteras porque no tienen ni alimentos ni medicinas, es decir, lo esencial. Entonces yo digo, por otro lado, un señor
un señor comunicador estrechamente relacionado y vinculado con el oficialismo, el señor Pérez Pirela. Al conocer los detalles del libro Expediente Rojas, dijo que es muy polémico, y yo ahora estoy explicando lo que es polémico. Polémico es que un escritor actual, que soy yo, esté reiterando denuncias acerca de la comisión de atrocidades por parte de una potencia extranjera al científico venezolano más importante de todos los tiempos, a Héctor Rojas, y que ellos, es decir, la Cancillería venezolana, sea incapaz de tan siquiera preguntar a su homólogo estadounidense, el Departamento de Estado, qué hay de cierto en eso. Y nuevamente aprovecho la oportunidad, Santi, de comparecer en tu prestigioso programa para solicitar que activen el protocolo, porque una nación democrática, digna y soberana, como ellos dicen que es, Venezuela, tiene el deber y el derecho a pedir explicaciones sobre estas afirmaciones que hago. Y sin embargo, los dirigentes revolucionarios bolivarianos siguen todos callados, absolutamente callados. No dicen nada, porque tienen miedo, un pavor, pues ya sabemos a quién, a Donald Trump, que podría sacarlos del poder en cualquier instante que lo decida. Y esto es lo que ocurre. Algo sorprendente también es que has detectado una auténtica campaña de borrado, pero de borrado de la memoria, de borrado de la existencia casi de Héctor Rojas. No hay nada en la NASA, no se pueden encontrar documentos. Afortunadamente es una acción de borrado imperfecta, porque sí que has podido encontrar evidencias documentales de la vida, del trabajo y de los méritos del doctor Héctor Rojas, ¿no es así? Pues mira, la tesis doctoral de cuando se graduó en la Sorbona de París, yo tengo copia del resumen. No consideré necesario pedir que escanearan el original porque está en papel de hace casi 50 años, claro, y está muy delicada. Pero también las copias de los primeros 3 estudios que presentó a la NASA, en los que describí antes, fueron recuperados gracias a la colaboración de los franceses del Observatorio de París-Meudon, que por otro lado lo sacaron a disposición del público en la biblioteca de Meudon en el 2014, o sea, hace muy poquito. Bueno, todo eso, las reseñas periodísticas del año 1969, que son información de primera mano, que está allí disponible, y los testimonios. Cualquier persona que vaya también a la página de Facebook dedicada a Héctor Rojas, la página que se llama Pierre Monteagudo Escritor, encontrará una publicación fijada allí donde está pues muchísimos comentarios de personas que le conocieron en vida, que le recuerdan con admiración, con respeto. Son cientos, miles, los venezolanos de la ciudad de Maracay, donde estaba siempre Rojas, donde vivía, los que le recuerdan con mucho cariño, porque él había organizado también lo que iba a ser un centro de estudios espaciales y militares llamado Venezuela NASA, que iba a funcionar en su ciudad sobre 100 hectáreas de terreno custodiadas por militares. Ese proyecto ya estaba ya para iniciar las obras cuando hizo su último viaje a Washington. Ajá. Pues yo creo que queda todo dicho, lo esencial, porque hay muchísimos más datos, hay muchísimos más informaciones en este libro, Expediente Rojas, escrito por Pierre Monteagudo, que se ha convertido en el vindicador de una figura injustamente olvidada por la historia. Pierre, muchísimas gracias por venir a compartir esta historia increíble aquí a Días Extraños. Ciertamente es una historia donde la realidad supera la ficción, y yo pues estoy infinitamente agradecido, Santi, por estar en tu programa, que sé que tiene muchísimos seguidores y seguidoras, y les envío a todos y todas un saludo, y bueno, que tengan un feliz descubrimiento si deciden leer el libro, y también pueden encontrar abundante información en la página web oficial expedienterrojas.com. Muchísimas gracias.